a todos en este día tan extraordinario. Hoy un día donde vamos a aprender mucho acerca de la guerra espiritual. Vamos a comenzar una serie maravillosa acerca de la guerra espiritual. Hoy en la primera parte vamos a estar estudiando acerca de la armadura de Dios, lo que la palabra del Señor nos enseña en el libro de los Efesios. Así que vamos a conectarnos con el Espíritu Santo de Dios. Si en este momento tienes algún distractor, te voy a pedir por favor que lo quites, lo apagues, que cierres la puerta donde quiera que te encuentres y te conectes con Dios, con lo que Él quiere enseñarte, porque Dios quiere enseñarnos cosas maravillosas para este tiempo que estamos viviendo. Vamos primeramente a poner todo en manos del Señor. Padre, hoy te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Pedimos, Señor, que nos abras nuestro entendimiento para poder entender las Escrituras, Señor. Lo que quieres hablar a nuestro corazón y a nuestra vida, Señor. Que sea para nuestra edificación, Señor. Que sea para poder ejercer el dominio, Señor, y la autoridad que has puesto en nosotros. Pido, Espíritu de Dios, que te manifiestes poderosamente en la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, donde quiera que se encuentren en este momento. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos todos. Qué bueno, qué bendición poder llegar hasta el lugar donde te encuentras, sea tu casa, sea tu automóvil, sea un parque, no sé, donde quiera que te encuentres. Es una gran bendición poder compartir este tiempo contigo y poder enseñarte acerca de la guerra espiritual, un tema tan importante. Es un tema que de verdad es mi pasión constante, porque obviamente sabemos que nosotros vivimos en una constante batalla, una constante guerra, y es algo en lo que me he desarrollado mucho y quiero compartir hoy acerca de todo esto que he aprendido. Como les digo, hoy es la sesión número 1 acerca de la guerra espiritual. Nos vamos a fundamentar en la armadura de Dios y hoy vamos a ver el cinturón de la verdad. Pero sabes, es que hablando de la guerra espiritual, a lo que nos enfrentamos cada día, porque todos los días estamos en una guerra, en una lucha espiritual, sabes, todas estas luchas en nuestro diario vivir se pueden convertir en el día malo. La palabra del Señor habla acerca de un día malo. O sea, todos los días hay luchas, pero hay días específicos donde vienen momentos tan difíciles que se convierte el día en un día malo. Por eso es importante entender que si pudiéramos obtener la victoria por nosotros mismos, no lo podríamos hacer. Gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo que obtuvo la victoria, y esa es nuestra responsabilidad, aplicar la victoria de Cristo en nuestra vida. O sea, en nuestras fuerzas no vamos a poder jamás obtener la victoria, porque estamos peleando contra alguien mucho más fuerte que nosotros en este lugar, en este momento quiero decir, o en este caso, el enemigo, el diablo es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte de aquel que está en nosotros. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso mucha gente pelea en sus fuerzas, se cansan, mucha gente están luchando solos literalmente porque no involucran a Dios, se cansan y se dejan llevar por el enemigo. Pero cuando nosotros entendemos que la victoria la obtuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y que nuestra responsabilidad es aplicar esa victoria, las cosas van a cambiar en nuestra vida. Es por esto que este principio lo vemos cuando el Señor Jesús resucitó. Él viene y se le aparece a sus discípulos y les dice en Mateo 28:18: se me ha dado toda autoridad en el cielo y también en la tierra. O sea, mientras el Señor Jesús estuvo acá en la tierra, en una ocasión Él estaba echando fuera demonios, sanando a un paralítico, y resulta que alguien vino y le preguntó que qué era lo que estaba haciendo, y Él se volvió y le dijo: es para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra. Okay, Jesús vino y tuvo autoridad aquí en la tierra, pero una vez que Él va a la cruz, obtiene la victoria sobre toda la obra del enemigo, Él entrega su vida, Él resucita, y entonces cuando se le aparece a sus discípulos ya no era solo autoridad aquí en la tierra, sino también en el cielo, o sea, en el cosmos. De hecho, en el libro de Filipenses, cuando habla la palabra Señor, que ante el Señor toda rodilla se debe doblar, esa palabra Señor es la palabra Kurios. Esa palabra Kurios significa el que tiene autoridad cósmica, o sea, el que tiene autoridad sobre todo lo que existe. Entonces, esa autoridad, hermanos, es la victoria que Él nos transfiere a nosotros para que nosotros la apliquemos. Por eso está claro que Jesús obtuvo toda la autoridad, pero a nosotros nos toca ejercerla. A ti y a mí nos toca ejercer esa autoridad. Y aquí hay dos errores que lamentablemente nosotros cometemos, pero que debemos de corregir. El primero de ellos es que nosotros tenemos que ganar la victoria, tenemos que ganar la batalla, no nos corresponde a nosotros.
La palabra del Señor dice en el libro de Crónicas, en el segundo de Crónicas, capítulo 20, cuando viene tres ejércitos hacia el reinado de Josafat y venían a destruirlo, pero ellos se meten en ayuno, en oración, y viene un profeta y les dice el Señor que no es de ustedes la batalla, que la batalla es de Él. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, no es simplemente quedarnos sin hacer nada, que eso sería el segundo error, quedarnos sin hacer absolutamente nada. Entonces el primer error es que nosotros tenemos que ganar la victoria. No, la victoria ya Cristo la ganó por nosotros, a nosotros nos toca aplicarla. Y la segunda es pensar que ya no tenemos nada más que hacer. Claro que tenemos mucho que hacer, tenemos que aplicar la victoria en nuestra vida. Y es por ello, hermanos, que debemos de tomar los pasos que nos indica el apóstol Pablo después de hablar del reino de Satanás en las regiones celestes. En el libro de Efesios, él comienza hablando que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las esferas celestiales, o sea, en lo que no vemos. Por eso, esto lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, dice algo maravilloso. Por ello debemos tomar los pasos que nos indican el apóstol Pablo, y Efesios 6:13 dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Pongámonos toda la armadura de Dios. De hecho, en este capítulo 6 del libro de Efesios, quiero decir, aparece 2 veces que nos pongamos toda la armadura de Dios. Esto es una insistencia, es una responsabilidad podernos poner la armadura de Dios. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. O sea, aquí hay una realidad, pero hay una promesa. La realidad, ¿cuál es? Que va a haber un día malo. Hay un día malo que vamos a tener todos. Pues ese día lo podemos trasladar a una temporada, a una época mala. O sea, cuando recordemos que un día para el Señor pueden ser 1000 años y 1000 años pueden ser como un día. Por eso no podemos decir solo es un día malo, no. Puede ser un tiempo prolongado, puede ser una semana, puede ser como en este caso, llevamos 8 meses de crisis, de pandemia, ahora vienen huracanes, vienen terremotos, todo esto. O sea, son temporadas, podemos convertirlo a temporadas, podemos convertirlo en meses o en días o en semanas, qué sé yo. Depende de lo que cada persona esté viviendo. O sea, hay una realidad, hay un día malo, hay una temporada mala, pero hay una promesa. Dice, cuando pase, cuando termine, cuando acabe. O sea, la promesa es que va a acabar. Y eso nos tiene que llenar de gozo porque va a acabar. Pero ¿cómo vamos a salir en este momento? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? ¿Vamos a salir en victoria o vamos a salir firmes como nos enseña la palabra de Dios? Entonces aquí es donde el apóstol Pablo nos enseña que la armadura de Dios no crece sobre nosotros, no nos es puesta sobre nosotros. Hay una responsabilidad nuestra y es ponernos esa armadura. O sea, nos toca a nosotros ponernos la armadura. Dios no nos la va a poner, no crece juntamente con nosotros. Es mi decisión ponerme la armadura. Si no nos la ponemos, es como las personas que andan en moto. Ahora hay muchos anuncios del motociclismo, cómo tienen que andar protegidos. Si una persona anda sin casco, si anda sin las rodilleras, si anda sin los guantes, si andan sin las jackets con las coderas, con las sombreras, los pantalones con protección en sus rodillas o las rodilleras o los zapatos que tienen las partes duras para los tobillos. Si hay un accidente y la persona no está protegida, lamentablemente esa persona va a sufrir mucho. Por eso nos están hablando de que nos pongamos esa armadura para protegernos. Ahora, esta armadura hace alusión a la armadura de un soldado romano, por eso tiene cosas tan específicas. Hace la alusión a lo que un soldado romano se ponía para ir a la batalla. Aquí el apóstol Pablo la está describiendo, pero tenemos que entender que lo que el apóstol Pablo nos está diciendo no es que nos pongamos una armadura física, es una armadura espiritual. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne. Por lo tanto, Dios nos ha dado armas espirituales, no armas carnales, armas espirituales para defendernos y así aplicar la victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 dice, Segunda de Corintios 10:3 dice: pues, aunque vivimos en el mundo, porque hay una realidad, vivimos en el mundo, claro, yo sé que por allá en algún otro lado hay gente que vive como en la luna, pero nosotros no, dice la palabra del Señor, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, entendamos algo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo.
Nosotros ya, como seres espirituales que somos, ¿sabes? Tenemos armas que son espirituales. Pablo nos enseña que vivimos en cuerpos físicos, estamos en una guerra, porque eso es una realidad, estamos en una guerra constante, pero la guerra no es física, la guerra es espiritual. ¿Esto qué pasa? Esto nos hace recordar que nuestro reino está en guerra con el reino de Satanás. Y nosotros, como ciudadanos de este reino, pues obviamente tenemos una guerra con Satanás. ¿Sabes una cosa? Desde que aceptaste a Jesús, desde que recibiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador, eres el más buscado del enemigo. Hay una foto tuya ahí donde el enemigo sale ahí del baño de azufre y ve una foto tuya y dice, ese es enemigo mío. Pero nosotros, gracias al Señor, tenemos la armadura para poder estar protegidos y por supuesto la sangre de Cristo que nos cubre y nos protege. Pero entendamos algo, por eso hay tanta gente que se me ha acercado y me dice, Pastor Javier, es que Dios, yo antes me portaba mal, yo antes andaba fumando esto, haciendo lo otro, andaba en fornicación, en adulterio, en pornografía, matando, haciendo esto, y no me molestaba a nadie. Pero ahora que me acerqué al Señor es una guerra, es una lucha, todo se me pone cuesta arriba. Por supuesto, porque antes el enemigo no te molestaba, antes el enemigo más bien te proveía para que fueras a drogarte, a tomar alcohol, para que fornicaras, para que tuvieras queridas, para que tuvieras queridos, para que hicieras cosas malas, etc. El enemigo no ponía estorbo, pero por supuesto que ahora él viene y pone estorbo, y es allí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que aplicar la victoria de Cristo en nuestra vida, para que todo eso que el enemigo ha traído en forma de oposición a nuestra vida, en forma de mentira, no nos afecte. Por eso la gente cuando viene y dice, Pastor, me pasa esto desde que conocí al Señor, entonces yo le hago las preguntas básicas. ¿Cuánto estás orando? Porque lo primero que hace la gente, se desaniman y dejan de orar. Te estás congregando, ay no, es que qué pereza, a veces me aburro y me duermo con el Pastor Javier. Bueno, no importa, pellizcate ahora, echate agua en la cara para que sigas adelante. Y me gusta mucho preguntarle a la gente, ¿cómo está tu nivel de fe? Pastor, no sé, yo creo un poquillo, yo creo en Dios, yo creo que está bien. Entonces, ¿por qué estás viviendo así? Porque una persona que tiene fe, una persona de verdad que vive en fe, camina en fe, piensa en fe, actúa en fe, es una persona que siempre va a estar en victoria. Tenemos que fortalecer, obviamente, todas esas áreas. Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18, nos enseña la palabra del Señor así. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Diga conmigo el cinturón de la verdad. Ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí hay una gran cantidad de componentes que nos habla acerca de la armadura de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la primera, que es el cinturón de la verdad. Estamos en un estudio de la guerra espiritual. Todos estos miércoles vamos a estar compartiendo acerca de estos a las 7 de la noche, así que no llegues tarde, no te pierdas esta oportunidad. Enséñale a otras personas que están pasando momentos difíciles, personas que están luchando, personas que están desanimadas, personas que están en tristeza y no le encuentran solución a su vida. Necesitan ponerse la armadura de Dios, pero para ponérnosla tenemos que entenderla. Tenemos que entender cómo se usan los elementos de la armadura de Dios. Hoy vamos, como les decía, a hablar del cinturón de la verdad. ¿Sabes? Para comenzar a hablar del cinturón de la verdad, hay una frase muy conocida que muchas personas tienden a confundirse o no conocen bien este concepto. Por eso es tan importante aprender una sana doctrina. La sana doctrina, la sana enseñanza. La doctrina es una enseñanza. Por eso, hermanos, no podemos simplemente escuchar a cualquiera. No podemos simplemente escuchar aquello que cualquiera viene y dice. Hay que tener un fundamento bíblico, hay que tener doctrina. Y pues por supuesto hay que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios para que traiga la iluminación sobre la revelación, que es la palabra del Señor. Doctrina y teología. Entonces la teología es muy importante porque es el estudio de Dios. Ahora hay diferentes maneras de estudiar de Dios. Por ejemplo, la teología que tienen los musulmanes, ellos creen
en algunas cosas del Señor Jesucristo, pero jamás creen en Él como el Mesías. Ellos tienen una teología diferente, pero nosotros tenemos la teología de la verdad. Nosotros sabemos que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, que vino a este mundo, encarnó en un hombre, vino, entregó su vida por nosotros, a través del derramamiento de su sangre nos perdonó, nos redimió, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Entonces, esta frase tan conocida en las Escrituras que dicen ceñir sus lomos, para entender esto tenemos que irnos a los días de la Biblia, tenemos que entender cómo funcionaba el atuendo de un soldado romano. Un soldado romano primeramente se ponía una vestimenta larga que llegaba literalmente hasta sus tobillos. Era la vestimenta entre hombres y mujeres, era muy parecida, pero el soldado romano, para hacer cualquier actividad, lo primero que debía hacer era subirse las vestimentas hasta arriba de las rodillas para tener libertad en sus piernas. Si ellos se dejaban esa vestimenta larga, no podían correr, no podían defenderse, no podían ser ágiles, era dificilísimo subirse a un caballo, etcétera, etcétera. Por eso era necesario que ellos debían ponerse ese cinturón obviamente va en la cintura, ellos agarraban su vestimenta y la doblaban y la metían dentro del cinturón, o sea, la agarraban con el cinturón. La persona que no hacía esto podía entrar, no podía, quiero decir, entrar en acción, puesto se iba a convertir en una persona torpe, en una persona que no tenía flexibilidad, no tenía movimiento, era algo rígido. Y en lo espiritual es así. Si nosotros definitivamente no tenemos el cinturón de la verdad, vamos a estar rígidos, vamos a estar estructurados, vamos a ser religiosos, no le vamos a dar espacio a que el Espíritu Santo se mueva, vamos a creer solamente en aquello que es cuadrado y que nos enseñaron como una tradición, y entonces no vamos a poder salir de ahí. La gente que dice, es que esa imagen es la que me ayuda, la gente que dice, es que yo creo en la suerte del trébol de 4 hojas, la gente que viene y dice, es que para mí la Biblia es muy antigua, es como un libro de historia muy viejo. No, hermanos, tenemos que levantar esas vestimentas que es religiosidad para poderle dar espacio al Espíritu Santo, tener flexibilidad, correr en el Espíritu. De hecho, la palabra del Señor habla de que tenemos las piernas como de siervas para andar en las alturas. A esto se refiere el Espíritu Santo de Dios, de que si nos levantamos esas vestimentas vamos a tener movimiento, no vamos a estar estancados. Por eso ustedes saben que a mí me gusta darle espacio al Espíritu Santo. Cuando Él viene y hace y quiere hacer lo que quiera, pues simplemente que lo haga, porque Él es el dueño y Señor de todo. Entonces viene la persona que hace esto, no puede entrar en acción debido a que la larga vestimenta se lo impide. El versículo 14 de la Nueva Traducción Viviente dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Defendamos nuestra posición. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que somos hijos de Dios. Esa es nuestra posición por excelencia, por supremacía. Somos hijos del Dios Altísimo. Pertenecemos al reino de los cielos. Fuimos rescatados de las tinieblas y fuimos traídos al reino de los cielos para proclamar las virtudes de aquel. ¿De quién es aquel? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces defendamos nuestra posición. Para defenderme yo tengo que tener ese movimiento. Por eso mi posición de creyente, yo tengo una posición de creyente. Por eso los soldados romanos usaban este cinturón de más o menos unos 10 centímetros de ancho, de un cuero muy fuerte, para poder llevar ahí sus armas. En el caso de los que usaban espada, ahí andaban su espada, los arqueros ahí andaban su aljaba, y esto les servía para sostener esas armas tan pesadas. Pero también cuando les daban algún tipo de condecoración porque habían ganado alguna batalla, ya tenían una sucesión de batallas ganadas, etcétera, les daban condecoraciones y ellos se las ponían en el cinturón como una señal de que habían obtenido ya varias victorias y que eran experimentados, que tenían autoridad y que no era fácil meterse con ellos. Entonces, ¿de qué me habla esto? Una de nuestras condecoraciones es la sangre de Cristo, la victoria que obtuvo por nosotros. Esa victoria tiene que estar implícita en nuestro cinturón para que cuando el enemigo venga y nos mire diga, no, este está lleno de la sangre de Jesús, no puedo meterme con él. Ahí está el arma, la espada de justicia que es la palabra de Dios. No, ahí están esas flechas con que puede agarrar y derribarme. No, mejor no me meto con él. Pero saben, lamentablemente hay gente que ni tan siquiera se pone el cinturón de la verdad. Entonces, el cinturón de la verdad, hermanos,
tenemos que recordar que para comprender bien el cinturón de la verdad, tenemos que recordar que Satanás en primer lugar es un gran mentiroso. Satanás es padre de toda mentira, dice la palabra del Señor. Es mentiroso, él tiene mucha experiencia en mentir. Él sabe influir a las personas a través de sus grandes mentiras. El problema tan grande de la gente es que le cree sus mentiras y convierten esas mentiras en verdades en sus cabezas. Por eso, cuando una persona dice y vienen y tienen varios años de matrimonio, un momento a otro dice, ay, es que ya no te quiero porque ahora me enamoré de otro. No, si un día te casaste enamorado y hay un propósito de Dios, esa es la verdad. Hay un propósito de Dios y hay un amor que Dios unió que es inquebrable, inquebrantable, indestructible. Pero sabes, viene la mentira y hace que la persona diga, es que me enamoré del otro, me enamoré de la otra. Ahí está la mentira, pero la gente hace verdad esa mentira. Y esa mentira va a crecer y crecer hasta traer una gran destrucción. Por eso, hermanos, Satanás es un gran mentiroso y no podemos creerle a sus mentiras. Apocalipsis 12:9 dice, la serpiente antigua, llamado diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Él es el príncipe de este mundo, así dice la Escritura, y él anda engañando a todo el mundo. Él anda engañando a través de las mentiras sociales, de que ahora los derechos humanos, yo tengo derecho de amar de la manera en que yo quiera, mientras sea amor, no importa si es con una vaca, con un perro, con una persona del mismo sexo. Ahora estamos viendo desastres culturales y sociales terribles por esto mismo, porque él viene y engaña a la sociedad. Ahora la gente dice que ya las borracheras y amanecer de goma es una enfermedad, que ya no es pecado. No, hermano, sigue siendo un pecado, si no la Biblia no dijera que es pecado. Y Dios no puede ser injusto para mandar a alguien al infierno por una enfermedad, pero por un pecado sí. Todas estas cosas, hermanos, son las mentiras del enemigo. El enemigo viene y dice, comienza a llenar la cabeza de una persona diciéndole, es que nunca vas a ser feliz, no puedes ser feliz. Pero yo me voy a la verdad. La verdad me dice que el gozo de mi vida es el Señor y esa es mi fortaleza. Entonces, o le creo a la mentira de Satanás y le hago una verdad en mi vida, o le creo a la verdadera verdad que viene a llenar mi vida y me voy a comportar como dice esa verdad. Por eso la palabra del Señor dice que conoceremos la verdad, conoceremos a Jesús. Jesús es la verdad, no los supuestos, no los rumores. Mucha gente anda escuchando rumores solamente, rumores de esto, rumores de lo otro. Le pasó, vamos a ver, le pasó en Hechos capítulo 2, cuando, en el día de Pentecostés, cuando bajaron los discípulos de Jesús llenos del Espíritu Santo, comenzaron a decir, no hombre, ustedes vienen borrachos, ustedes vienen aquí, ustedes vienen allá. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Pedro le dijo a uno de ellos, no es como ustedes suponen, porque hay mucha gente en este tiempo suponiendo. Una suposición es un invento de algo que supuestamente, valga la redundancia, va a pasar. La gente en medio de esta crisis dice una suposición, dice, vamos a salir arruinados, vamos a salir quebrados, vamos a salir malísimo. Pero nosotros tenemos que creer en la verdad de la palabra de Dios, que dice en primer lugar que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso incluye este tiempo de crisis, esto incluye este tiempo de temporal, esto incluye este tiempo de pandemia. Dios está con nosotros y esto es nuestro sello de garantía de que vamos a obtener la victoria. Tenemos que creer en la verdad, no en las mentiras, ni las suposiciones, ni en los rumores. El enemigo suelta rumores. Usted sabe que la economía mundial se genera a través de los rumores y a través del temor. Dicen, bueno, es que ahora no hay tanta demanda del petróleo y el petróleo se viene al piso, pero en realidad sigue habiendo demanda. El problema son los rumores, las mentiras, y así se mueven las cosas. Es que me contaron por allí, esto me dijeron. Tiene que ver con el mismo principio, hermanos, de la murmuración. Una persona que tiene cargado su corazón de murmuración, ¿sabes una cosa? Es una persona que está llena del diablo. Me disculpan, pero así es la verdad. La murmuración no es de Dios, la murmuración es hechicería. Por eso tenemos que alejarnos de la murmuración. Tenemos que alejarnos de todo aquello que tiene que ver con hechicería, con las suertes, con las cartas, con el horóscopo, con Piscis, con Cáncer, con Capricornio. Todo ese montón de cosas son hechicería, son brujería. Y eso nos aparta, pues por supuesto que de Dios, porque son puras mentiras. Entonces, si queremos derrotar al enemigo, debemos de hablar la verdad. Porque el que miente es del diablo, ¿sabes? Si tuviste un problema con alguien, si cometiste un error, como todos lo hemos cometido, tal vez tomaste algo, hiciste algo malo, y te confrontaron porque te descubrieron, porque aquí hay una gran verdad. Aquí hay una gran verdad en todo esto. Cuando alguien comete algo malo, vemos la misericordia y vemos la destrucción. El diablo lo saca a la luz para destruirte, pero muchas veces Dios lo saca a la luz para que te salves y no te pierdas.
Aquí hay dos diferencias muy grandes, sí. Dios pudo haber sacado a la luz un problema, una situación, una infidelidad, un robo, una crisis, qué sé yo, tantas cosas, pero no es para destruirte, es para levantarte, para cuidarte, para que tengas la salvación en tu vida. El diablo no, el diablo saca la luz, primero tienta y después saca la luz, ¿para qué? Para destruirte. Dios no, Dios lo hace con otro propósito. Y esto es lo que debemos de entender. Por eso, cuando alguien comete un error, hermanos, tiene que decir la verdad. Ok, sí, yo cometí este error, porque vas a vivir la consecuencia con el respaldo de Dios. Pero si mientes y dices, no, yo no lo hice, aunque lo hayas hecho, siempre se va a descubrir la verdad, pero Dios no va a estar involucrado en tu consecuencia. Pero cuando has dicho la verdad, estás involucrando a Dios, estás arrepintiéndote, sí, yo lo hice, me jalé esta torta, ya no la vuelvo a hacer, ahí va a estar Dios en la consecuencia. Dios no va a quitar la consecuencia, pero te va a ayudar en medio de la consecuencia. Y esto es algo que debemos de atesorar en nuestro corazón. Por eso, si queremos derrotar al enemigo, debemos de hablar la verdad. ¿Sabes que la caída del hombre fue por una mentira del diablo? Ahí estaban Adán y Eva en el huerto del Edén, en el mejor lugar, el lugar bellísimo, un lugar con un aire acondicionado constante. No había que trabajar para comer, era disfrutar nada más, era cuidar el huerto. La palabra cuidar era engrandecer. Ellos, donde quiera que caminaban, la bendición que había en Adán y Eva era tan grande que el huerto se iba extendiendo. Imagínate, iban creciendo los árboles, iban creciendo los frutos, los ríos, los manantiales, las cataratas, aquel cielo azul, los pájaros, todo era algo bellísimo, extraordinario, hasta las culebras eran bonitas, imagínate. Todo era perfecto porque Dios lo hizo todo perfecto, pero en eso vino Satanás a mentirle a Eva. Comenzó a mentirle hasta que Eva lamentablemente permitió que su mente se llenara de la mentira de Satanás. Ella permitió que Satanás le dijera que si comía de ese fruto que Dios le decía que no comiera, iba a ser igual que Dios. Y ella dijo, bueno, la verdad es que está bonito, voy a hacerlo, pero se había olvidado de la gran verdad que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cambió la verdad de Dios por la mentira del diablo, y esa fue la caída del hombre. ¿Cuántas mentiras te ha dicho el diablo? ¿Cuántas veces te ha hecho caer el diablo? ¿Cuántas veces te ha hecho sentirte depresivo, ansioso, mal, frustrada tal vez, sin valor tal vez? No sé, tantas mentiras, y entonces la gente cae en huecos espirituales, y es donde se apartan de Dios, es donde salen a hacer cosas que no tienen que hacer, es donde dejan de amar a Dios, dejan de servirle a Dios, dejan de sembrar en el reino, dejan de hacer cosas que tienen que seguir haciendo para que su vida siga prosperando espiritual, física y emocionalmente. Pero lamentablemente le hacen caso a la mentira, como lo hizo Adán y Eva. Gracias a Dios que la palabra nos enseña que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo solo habla verdad. Por eso el enemigo, cuando viene y se encuentra con alguien que tenga su mente cargada de verdad, no puede hacer nada, porque la mentira jamás va a ser más poderosa que la verdad. Por eso no podemos, hermanos, estorbarnos a nosotros mismos con las palabras de mentira del diablo. Con las palabras de mentira del diablo. No pensemos como Satanás quiere que pensemos. Cuando ven el temor, tienes el poder y tienes la autoridad para decir, yo no voy a estar temeroso. Cuando venga la ansiedad, tienes todo el poder, toda la autoridad. Eso es un arma poderosa, la autoridad, para que digas, no voy a pensar en ansiedad. Hoy me levanto creyendo que Dios tiene el control de mi vida y pues obviamente de mi futuro. Tenemos que pensar con la verdad de Cristo. Tenemos que tener una constante. ¿Sabes? Cuando estábamos hablando ahora acerca de la armadura de Dios, aquí hay algo muy importante que te quiero enseñar. Esto es una revelación fresca. Cuando estamos hablando del libro de Efesios, cuando habla de 2 veces en el capítulo 6 de ponerse la armadura de Dios, en Romanos capítulo 13, en el versículo 14 dice, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Aquí está hablando exactamente de lo mismo, solo que no lo está detallando ni haciendo alusión de una armadura, como el apóstol Pablo lo está haciendo de un soldado romano. O sea, ¿cuál es nuestra armadura? El Señor Jesucristo. Y si Él es la verdad, mi vida tiene que estar cargada de verdad. Cuando dice vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, es pónganse esa presencia encima. Y esa presencia es la verdad. Diga conmigo, me voy a poner la presencia del Señor Jesucristo, que es la verdad. Por eso es tan importante que cuando nos ponemos la presencia del Señor Jesucristo en nosotros, esa armadura de verdad, se destruye toda la mentira del pasado. Porque esta es otra de las cosas, hermanos, que destruye a la gente, la mentira del pasado. Lo primero que tenemos que aprender, la primera verdad es que el pasado quedó atrás,
y punto. Ya el pasado no sirve, no existe, no lo podemos cambiar, quedó atrás. Dios, ¿sabes una cosa? Cuando se hace alusión de esta armadura, Dios no nos da protección en la parte de atrás. Dios no nos da protección en la espalda, pues ya el pasado no nos puede hacer daño. Dios nos da protección a los lados, que es el presente, y por supuesto que al frente, que va directamente al futuro. El pasado quedó atrás, ya no nos puede hacer daño, a no ser de que llames el pasado a tu vida en una constante. Es que yo fui, es que yo hice, es que no me perdoné, es que no me he perdonado, es que no me arrepiento, bla, 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 todo aquello, ¿verdad? Otra de las mentiras de Satanás es sobre tu pasado, lo que fuiste y lo que te pasó. Aquí el apóstol Pablo le habla a los filipenses claramente acerca de esto. Le habla muy claro acerca del pasado y por qué tenemos que ir a futuro. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pero me concentro únicamente en esto. O sea, el apóstol Pablo dice, tengo muchas cosas, hay demasiadas cosas, tengo que plantar iglesias, tengo que andar de aquí para allá, tengo que predicar el evangelio, tengo que bla, 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 bla. Pero me concentro en una cosa. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. El pasado quedó atrás, ya lo olvidé. Y me fijo mi mirada, fijo mi mente, fijo mis emociones, fijo mis sentimientos, fijo toda mi fuerza, toda mi espiritualidad y toda mi fe hacia adelante, hacia el futuro, lo que Dios tiene planeado para mí. Ahora, ¿cuántas personas derrotadas por su pasado no pueden salir adelante de sus sueños? No pueden volver a soñar porque en su pasado un sueño no se les cumplió. En su matrimonio, porque alguno de los dos cometió un error y eso los ha venido persiguiendo años de años de años hasta que vienen y traen destrucción. Su ministerio, personas que por una u otra razón le fallaron en la iglesia, porque las iglesias no son perfectas, te fallaron en la iglesia, te falló una persona, te falló un líder, te falló un pastor, y ¿sabes qué es el problema? Que la gente se queda en el pasado y hay ministerios totalmente destruidos. En las finanzas, es que una vez intenté levantarme y invertí todo lo que tenía y me quedé arruinaditico y ahora ya no lo vuelvo a hacer porque me vuelve a pasar lo mismo. No, Señor. No, Señor, las relaciones, etcétera, jamás lo lograré, pues en el pasado no pude hacerlo y mucho menos ahora. No, hermano, sí lo puedes hacer, sí puedes salir adelante, sí puedes restaurar tu matrimonio, sí puedes volver a ejercer ese ministerio, sí puedes volver a levantar tu vida, porque ahora tenemos una armadura. Esa armadura se llama Jesucristo y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso, ¿cuántas personas derrotadas hay? Pero nosotros no somos de esos. Tenemos que ayudar a esas personas a levantarse. Entonces, está la última mentira del pasado y que influye mucho sobre el presente. La mentira de la zona del conformismo. Tanta gente que está conforme con lo poquito que ha hecho y con lo mucho que le falta lo dejan para después. Yo siempre les he enseñado que cuando uno dice lo dejo para después, es la manera diabólica de decirlo, nunca lo voy a hacer. Aquellos sueños, no, después cuando se pueda. Aquello que querías, no, cuando se pueda. Cuando se pueda, es la manera diabólica de decir, no lo voy a hacer. Ahí está la mentira de Satanás. Por eso la mentira del conformismo es, no intento nada, pues así estoy bien. Ahí estoy pasándola. No, gente que dice, es que yo nací solamente para sufrir, es que desde pequeñito yo he sufrido y nací solo para sufrir. Es que siempre fui pobre, mi familia fue pobre y todas mis generaciones son pobres y seguiremos siendo pobres. Es que yo nací para ser maltratado o yo nací para ser maltratada, yo nací para ser agredido o yo nací para ser agredida, etcétera, etcétera, etcétera. Sin soñar, sin volver a tener una vislumbre buena de lo que viene. Y sabes, el apóstol Pablo dice, me concentro en una cosa, dejando atrás mi pasado, me enfoco a lo que está por delante. Por eso, en aquella historia en Juan capítulo 5 del paralítico de Betesda, Jesús vino y le dijo al paralítico, levántate y camina. El paralítico primero vino y le echó una retahíla de todo su pasado. Todo lo que había pasado ahí, que nadie lo ayudaba, que qué tristeza, que qué cosa más terrible, que no se puede, que aquí, que mi contexto, que yo soy aquí, que el otro, la mentira del diablo, que nadie lo echaba ahí, que Jesús nada más llegó y le dijo, levántate y camina. Y eso es lo que Dios te dice en este momento, levántate y camino, cíñete ese cinturón de la verdad y comienza a caminar en la verdad de Cristo, creyendo lo que el Señor ha planeado para tu vida, lo que tiene para tu vida, lo que ha escrito para tu vida y lo que puedes hacer con tu vida. Eso es la verdad. Y la verdad, dice la Escritura, algo maravilloso: la verdad nos hará libres. Y una persona en libertad es una persona gozosa, es una persona llena de fuerza, de energía, es una persona positiva, es una persona llena de fe, es una persona que se le nota en su rostro que vive en una constante victoria. ¿Por qué? Porque no le cree a las mentiras del diablo, le cree a la verdad de Dios. Por eso hoy, ponte ese cinturón de la verdad
y vístete con la presencia del Señor Jesucristo y las cosas van a cambiar. También me dices, pastor, ¿y cómo hago eso? Bueno, lo primero es tener a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Si nunca lo has aceptado como tu Señor o tu Salvador, dame el privilegio en este momento de hacer una oración por ti, para que Jesús venga a ser el Señor de tu vida. Solamente tienes que repetir conmigo una oración muy pequeña, pero muy poderosa, que va a cambiar el rumbo de tu vida. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en este momento, vengo delante de ti. Arrepentido de todos mis pecados, te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Yo sé que tú moriste en esa cruz, derramaste tu sangre por mí, resucitaste el tercer día y estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por mí. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Bienvenido al reino de Dios. Ahora eres un ciudadano del reino y tienes que ponerte la armadura, tienes que vestirte de Cristo. Muy bien, vamos a tomar un tiempo y vamos a adorar al Señor. Mientras adoras al Señor, ¿sabes una cosa? Va a venir la verdad de Dios sobre tu vida. Y toda mentira que el enemigo te ha dicho, toda mentira que te ha dicho que eres depresivo, toda mentira que te ha dicho que ya no sirves para nada, toda mentira que te ha dicho que te vas a morir, toda mentira que te ha dicho que estás castigado por Dios, toda mentira de que nunca vas a salir adelante, toda mentira de fracaso, toda mentira de depresión, de ansiedad, hoy va a acabarse en el nombre de Cristo Jesús. Así que levanta tus manos y comienza a adorar al Señor en este momento. Adóralo, ahí levanta tus manos. Comienza a decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, para bendecirte, Señor. Tú has sido tan bueno, Señor, tú has sido tan bueno, Señor. Obtuviste la victoria por nosotros y la vamos a aplicar, Señor, creyendo en tu verdad, que tú ya venciste, Señor, y por eso nosotros somos más que vencedores en ti, Señor. Que todo sentimiento de fracaso se va de tu vida en el nombre de Jesús. Oh, eres tan maravilloso, Señor, eres tan maravilloso, Señor, te adoramos. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por amarnos tanto. Sabes, Él te ama tanto que por eso te ha pedido: vístete de Cristo, vístete de mí, porque yo soy la verdad y yo te voy a proteger de toda mentira del enemigo. Oh, maravilloso, Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Te pido, Señor, que vengas sobre tus hijos ahora, Señor, y traiga libertad, Señor, a través de tu verdad, Señor. Que toda mentira de Satanás sea destruida ahora mismo en el nombre de Jesús. Toda mentira, Señor, que ha estado llenando sus corazones, sus emociones, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, es diluida en la verdad de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vas a ver que tienes mucho valor, vas a conocer la verdad en su plena esencia, de que tú eres más que vencedor, que no naciste para sufrir, no naciste para estar en ruina, no naciste para estar solo o para estar sola. Eres tan bueno, Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan bueno, Señor, eres tan maravilloso, Señor. Un Dios sin valor, pagaste todo por mí. Tú eres amable. Sí puedes salir adelante, esa es otra verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, tú que has estado ahí tirado como el paralítico de Bethesda, en ese estanque, hoy Dios te dice: levántate y camina. Levántate y camina con ese negocio, levántate y camina con ese sueño, levántate y camina con tu matrimonio, levántate y camina con lo que Dios puso en tu corazón, levántate y camina con ese don que Dios puso en tu vida. Tal vez eres un excelente vendedor, pero la mentira de Satanás te tiene atracado, tirado en el piso, pero hoy te levantas y en la verdad de Cristo, en la verdad de Cristo vas a comenzar a lograr cosas en tu vida. Eres un excelente esposo, eres una excelente esposa, eres un excelente hijo. Vamos, levántate en la verdad de Cristo. No permitas más que el enemigo te llene de mentiras en el nombre de Jesús. No más temor en el nombre de Jesús. No más ansiedad en el nombre de Jesús. Levántate creyendo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sabes, Dios está contigo.
Eso es una verdad que no se puede cambiar. La segunda verdad es que Dios te ama con amor eterno. Y la tercera, que nunca te va a dejar solo ni te va a dejar sola. Qué bendición hemos pasado. Recuerda, esta es la primera parte de Guerra Espiritual. Nos vimos el cinturón de la verdad. De hoy en 8, el próximo miércoles, vamos a ver la segunda parte y así hasta que terminemos con esto para terminar en victoria. Que Dios te bendiga. Si necesitas oración, si necesitas un consejo, 506-6050-8786. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.